yo les había hablado del Congreso de Viena, que ahí se reorganizó toda la política mundial. Entonces, lo que empezó ahí en el Congreso de Viena ya había empezado hace varios siglos antes con la llegada de los españoles a América, porque se empezaron a formar imperios en Europa desde el siglo XVI. El gran imperio español que logró conquistar América y ser la potencia España en su momento, solo duró 3 siglos. ¿Okay? Luego sucedieron otros imperios, pero al mismo tiempo estaba el imperio alemán, estaba el imperio inglés, que había conquistado la India, y los portugueses que habían conquistado varias zonas de África. Entonces, ustedes para entender cómo es que ocurrió la Primera Guerra Mundial, tienen que entender todo ese entramado y ese pleito entre imperios que habían desde hace 5 siglos. Entonces, el imperialismo es el uso que hacen las naciones poderosas de los pueblos más débiles. O sea, siempre, en todo momento de la historia, hay unos países que son más fuertes, que son hegemónicos y que utilizan a los países débiles para sus propios intereses. No nos vayamos lejos. Aquí Honduras, al estar cerca bajo la influencia de Estados Unidos, somos gatos de Estados Unidos y los presidentes de Honduras tienen que hacer todo lo que diga Estados Unidos. Y Juan Orlando es el ejemplo perfecto de un títere de Estados Unidos. ¿Okay? Entonces, así ha pasado siempre, no es algo nuevo. En Europa siempre ha habido un país que se impone ante los demás. Aquí en América, Estados Unidos ha sido el país que se ha impuesto. En Asia es China. Los países cercanos a China hacen lo que los chinos dicen, porque es el país hegemónico. Entonces, a principios del siglo XIX, el imperialismo europeo empezó a decaer. Sin embargo, no había desaparecido. El colonialismo surgió nuevamente hacia 1870. Recuerden que lo de Napoleón terminó en 1810. Ya en 1870 resurgió el imperialismo y sus principales objetivos fueron conquistar África, Centroamérica, el Caribe y Asia. Con decirles que los ingleses tuvieron mucho interés en Centroamérica. Venían y hablaban con los presidentes de Honduras, de Nicaragua, El Salvador, y les proponían que hicieran un ferrocarril interoceánico, que invirtieran en esto, en lo otro, y que iban a recibir el apoyo de Inglaterra. Porque los ingleses sabían que Estados Unidos estaba volviendo potencia, entonces querían como adelantárseles a los gringos, y entonces por eso esa insistencia en Centroamérica. ¿Okay? En Centroamérica habían presidentes que estaban del lado de los ingleses y presidentes que estaban del lado de Estados Unidos. En la historia de Honduras se ve eso. Ok. En el siglo XVI, los portugueses navegaban costeando el continente africano y con mejores bases científicas se lanzaron a viajes de exploración. Desde Portugal, en el siglo XV, llegaron entre 1416 y 1460 a las Islas Azores. Las descubrieron. Y esas islas están bastante largo de Europa. Nunca los europeos sabían que existían esas islas en medio del océano Atlántico. ¿Okay? También llegaron a la isla de la Madera. Mira dónde están, tan lejos de esas islas. Entonces, poquito a poquito fueron aventurándose a ir hacia el océano Atlántico. Y eso hizo posible que Colón agarrara coraje también de lanzarse hacia esa aventura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la Edad Media todo el mundo tenía miedo de que si se iban demasiado largo en el océano, iban a llegar al punto donde termina la Tierra y iba a caer el barco. ¿Sí? Porque mucha gente pensaba que la Tierra era plana. Pero como la teoría científica de la Tierra redonda ya estaba de moda, entonces ya todo el mundo decía, es posible darle la vuelta al mundo. Y Cristóbal Colón, esa es la idea, darle la vuelta al mundo. Exploraron las costas africanas de Senegal y Guinea, los portugueses. Llegaron a toda esta zona de aquí. En 1487, partiendo de Lisboa, Bartolomé Díaz llega hasta la punta austral de África, o sea, la punta más al sur. Esto es Sudáfrica. 10 años más tarde, Vasco da Gama sale de Lisboa y en 1498 descubre el camino hacia las Indias Orientales. O sea que la idea de los portugueses era bajar todo por África, por aquí,
pasar por este cabo de Sudáfrica y pasar al Océano Índico y llegar hacia la India. Recuerden que el objetivo de todos estos navegantes era llegar a la India. Pero este era un vueltonón terrible, porque pasar por todo el sur de África y subir de nuevo todo el Océano Índico era algo que tomaba más de un año. Al final no era rentable, porque imagina llevar comida en un barco para todo un año. Un montón de pisto. Entonces no era un negocio rentable. Los portugueses cerraron las rutas comerciales. Esta zona de aquí que ven es el Golfo Pérsico y el Mar Rojo. En este parcial vamos a ver una guerra que hubo aquí en el Golfo Pérsico, en Kuwait. Ustedes van a tener que hacer una asignación respecto a eso. Radicaron la capital de su imperio asiático en Goa, la India. Los portugueses llegaron aquí a la India. Aquí donde está este pin. Y ahí pusieron su capital. Los portugueses fueron un imperio. En 1500, Pedro Álvarez descubrió Brasil, dando inicio al dominio portugués en América. O sea, nosotros casi siempre en las clases hablamos de los españoles, pero los portugueses eran otro rollo en cuestiones de exploración. Con decirles que realmente Cristóbal Colón fue donde el rey de Portugal primero, donde el rey Juan I de Portugal, a ofrecerle el viaje para ir a las Indias Orientales. Y él, el rey de Portugal, dijo que no, porque él ya tenía sus navegantes. Cristóbal Colón era italiano. Estaba en patio ajeno, ¿sabes? Sí, Cristóbal Colón era un mercenario, alguien que le pagaban por hacer cosas. Los españoles descubrieron, exploraron, conquistaron y colonizaron gran parte del continente americano, ¿verdad? Desde la Florida, esta zona que está aquí, que es un estado de Estados Unidos ahora, pero que fue parte de España. De hecho, ustedes no saben, pero hubo una guerra entre Estados Unidos y España. Y obviamente perdió España, por eso la Florida pertenece a Estados Unidos, pero fue a través de una guerra. También llegaron hasta el estrecho de Magallanes los españoles, y queda aquí en Sudamérica. O sea, llegaban de punta a punta. En el siglo XVI las exploraciones abarcaron Santo Domingo, Haití, Cuba, las Antillas Mayores. Recuerden que esta zona de aquí del Caribe se divide en las islas grandes, que se llaman Antillas Mayores, y las islas pequeñas, que se llaman Antillas Menores. Y todas esas islas fueron conquistadas por los españoles. De hecho, fueron los primeros lugares que conquistaron y donde pusieron su primer gobierno, que ellos le llamaban capitanía. La primera capitanía, la capitanía de Cuba, que en Cuba estaba el centro de operaciones para seguir conquistando América. Llegaron a las costas de Venezuela, de las Guyanas y todo Centroamérica. Y en todos estos lugares pasaron los españoles fundando ciudades. Después de Cuba, el principal centro de operaciones de los mayas fue en México, porque descubrieron que había un imperio muy rico y poderoso ahí. Una vez que lo conquistaron, ellos siguieron explotando a la población indígena y extrayendo bastante riqueza mineral. De hecho, le pusieron a México el nombre de la Nueva España. México es un nombre de los que le pusieron los mexicas que vivían ahí. ¿Okay? Pero el nombre que le pusieron los españoles fue Nueva España. Así como en Estados Unidos hay una ciudad que se llama Nueva York, porque en Inglaterra hay una ciudad que se llama York, y los ingleses le pusieron Nueva York. Así los españoles, cuando vinieron a España, le pusieron Nueva España a México. Pero aún más llegaron los españoles al otro lado, ya llegando al Océano Pacífico, y llegaron también a conquistar California. Que usted ve el estado de California y todo el mundo se lo imagina como un estado inglés, gringo. Pero realmente también le pertenecía a los españoles. Solo que en la guerra contra España lo terminaron perdiendo. Llegaron a conquistar Chile, Argentina, Perú, el gran imperio inca que estaba ahí. Lo derrotaron en 1540 cuando secuestraron y mataron a Pizarro. Pizarro lo secuestró y mató al gran inca que se llamaba, ¿cómo se llamaba el líder de los incas? ¿Se acuerdan? Eso lo vimos en noveno.
Bueno, si alguien recuerda, le voy a dar un punto extra. El imperio colonial español fue el más extenso entonces del siglo XVI. Carlos V afirmaba que en sus posesiones no se ponía el sol. ¿Por qué? Porque el imperio español llegó hasta Asia y conquistaron Filipinas. Mucha gente no sabe que las Filipinas fueron conquistadas por los españoles. En Filipinas hablan filipino, pero el filipino tiene varias palabras que se parecen al español o que son originarias del español. Ahí conquistaron también los españoles. Y conquistaron África también. Hay una Guinea, que es la Guinea Ecuatorial, un país que es conquistado por los españoles. Ahí hablan español en África, en ese país de la Guinea Ecuatorial. De hecho, una vez comentando una página, un grupo en Facebook, me encontré con alguien de Guinea Ecuatorial y era comentándome en español. Diciéndome, sí, tenés razón, que no sé qué, aquí en Guinea así es la cuestión. Y en África, y me acordé que es cierto que ellos los conquistaron los españoles. Hablan español ahí en África, en la zona. Entonces, Portugal, España, Inglaterra, Holanda y Francia construyeron poderosas flotas y disputaban la supremacía colonial y de los mares. Esos eran los imperios más importantes en esa época. En el siglo XIX, hay una decadencia del imperialismo. ¿Por qué? Porque ocurre algo que va a desencadenar otras independencias. En el siglo X, en 1776, Estados Unidos se independiza de Inglaterra. Y recuerden ustedes que una vez que ocurre algo que favorece a la población, los demás países lo ven como algo que hay que repetirlo. Así como la Revolución Francesa, con la independencia de Estados Unidos, los demás países dijeron, no, si ellos pudieron independizarse, nosotros también. Entonces España pierde sus colonias en América debido a que ese efecto de independencia que hubo, que se multiplicó, España fue perdiendo paulatinamente todas sus colonias, desde 1810 hasta 1826. Y hubo una oposición del liberalismo económico. En 1870 resurge el imperialismo, pero ya en 1870 ya España ya no tiene el poder que tuvo antes. Son nuevos imperios los que surgen. Dentro de las causas económicas, el objetivo de los imperios es asegurar los mercados, controlar las materias primas, y dentro de las causas sociales, las colonias sirven de regiones hacia donde podría emigrar la población sobrante o hacia donde implementar su economía de enclave. Las políticas políticas militares para afianzar el dominio ejercido en el extranjero. La ideología de los imperialismos va a ser nacionalista. Y dentro de la propaganda que ellos dicen, los imperios, para justificar su extensión, es que dicen que ellos llevan a propagar el cristianismo y la civilización hacia lugares donde la gente es analfabeta y es ignorante. A veces es cierto, la mayoría de veces no. África, por sus yacimientos de diamantes, oro y cobre, se convirtió en el blanco principal del imperialismo. El Congo es una de las zonas más ricas de África. Y ahí fue donde pusieron el ojo los belgas. Este país, Bélgica, era un reino y el rey Leopoldo II miró que era un lugar propicio para ir a derrotar a esos negritos y quedarse con toda la riqueza de ellos y esclavizarlos. Y fue una de las colonias más tratadas con más crueldad en toda la historia. Este señor era tremendamente racista, los belgas. Y este Leopoldo II dijo que todo ese país era de él, lo declaró posesión particular. Era como una granja que tenía él. ¿Okay? Las colonias francesas de África se las repartieron las zonas costeras de Senegal, déjenme por aquí, Dahomey, Guinea francesa, porque hay otra Guinea que es la Guinea española, Costa de Marfil, que queda aquí, y el desierto del Sahara, Argelia y Túnez, están aquí, Túnez aquí y Argelia. Todo esto de África le pertenecía a Francia. ¿Okay? El imperio francés era todo eso de África, ese pedazote. Por lo tanto, esa gente ahí habla francés. Hasta el día de hoy. Alemania, estamos viendo la distribución de los imperios, ¿verdad?
La designación ya está ahí, ya les mandé la tarea. Es hacer un mapa mundi de los imperios del siglo XIX. Usted pone en Google mapa mundi, imperios del siglo XIX y le va a salir el mapa. Usted solo lo que tiene que hacer es dibujarlo, porque no es impreso, es dibujado. Alemania se apoderó de Togo, África suroccidental y Camerún, que aquí están. Aquí los alemanes conquistaron toda esta zona. ¿Ya? Gran Bretaña fundó Nigeria y otras pequeñas regiones en la costa occidental, además de fungir como protectorado de Egipto. Entonces, el Imperio Británico se agarró a Egipto y Nigeria tiene bastante petróleo, igual Egipto. ¿Okay? A Egipto le costó independizarse, fue prácticamente hasta la Segunda Guerra Mundial que se independiza Egipto de Inglaterra. Ahora, los ingleses llegaron con su influencia hasta China, hasta la península indochina y hasta la India. ¿Qué pasó entre 1839 y 1842? Inglaterra contrabandeaba grandes cantidades de opio a China. Sí saben ustedes qué es el opio, ¿verdad? ¿Qué es el opio? Una planta que causa efectos alucinógenos o estupefacientes. Es una droga. El opio es una droga que se obtiene de la planta de las amapolas. ¿Okay? De ahí se obtiene la morfina, que también es medicina para las personas que sufren grandes dolores. Ahora, el opio es una droga famosa en Asia. Es la droga más famosa de Asia. Entonces, hubo una guerra por controlar esa droga. Así como hay una guerra actual por controlar la cocaína en América. Así en 1839 empezó una guerra por controlar el opio en Asia. ¿Por qué? Porque esa droga se distribuía por toda Europa. Entonces era una gran cantidad de dinero la que estaba en juego. ¿Y quién peleó esa guerra? Inglaterra. China hizo arrojar al mar miles de pacas de opio. En respuesta, Inglaterra le declaró la guerra. Imaginen un país declarando la guerra a otro por una droga. China fue fácilmente vencida. Imaginen, China lo venció a Inglaterra desde el otro lado del mundo. Pidió la paz. Hong Kong pasó a ser parte de Inglaterra. Entonces, cuando ustedes, si algún día alguien les pregunta por qué en Hong Kong hablan inglés, si es parte de China, digan ustedes que en la guerra contra el opio fueron colonizados por los ingleses. La apertura de puertos para el comercio y establecieron varias colonias ahí en China y en la India los ingleses. Liberación de prisioneros ingleses y pago de indemnización. La guerra terminó en 1842, o sea que fueron 3 años de guerra por controlar el opio. Se redujeron la soberanía china. Luego de otra guerra se legalizó el comercio del opio. Miren esto de los Boxers, sociedad secreta que asesinaban a cerca de 300 extranjeros, sitiaban legiones y atacaban a los chinos cristianos. Los Boxers era una sociedad secreta. Usted ahorita escucha la palabra boxer y se imagina calzoncillo. Pero en la historia, los Boxers tuvieron mucho que ver en la guerra del opio hasta el punto de que ellos eran como la CIA de ese tiempo. Eran detectives, agentes secretos. Durante la guerra del opio. Estos soldados extranjeros saqueaban Pekín y sometían a los Boxers. Miren, en esa guerra se centró en China, pero los ingleses eran los que armaban el relajo. China adquiere elementos occidentales. En 1912 se proclama República China. Hasta 1912. Antes recuerden que en China se gobernaba en dinastías. Habían unos reyes chinos que heredaban el poder. Pero China se volvió república en 1912. O sea, hace poco. Ahora, ¿qué pasaba en Japón? Es que esta es historia universal, jóvenes. Porque por lo general uno en la historia solo ve historia de América. Pero nosotros estamos viendo historia de China, de África, de Japón.
Japón entre 1868 y 1912 estaba pasando por una época que le llaman la época Meiji. Creó en unas décadas una nación moderna. ¿Qué es lo que hicieron estos reyes de Japón? Porque también eran emperadores en Japón. Lo que hicieron ellos fue mandar gente a Europa a ver por qué los europeos les iba tan bien. Entonces iban tomando nota. En la educación los europeos hacen esto y esto. En la salud los europeos hacen esto y esto. En el ejército los europeos hacen. Entonces lo que mandaron fue un montón de sapos que fueran a ver qué hacían los europeos y después traían esa información y los imitaron. Y entonces Japón se quiso volver un país parecido a Europa. Y esa es la época de los Meiji, donde se modernizaron. Antes de finalizar el siglo XIX, empezó a desarrollar una política imperialista y Japón también dijo, si los demás europeos también pueden conquistar otros países, nosotros también. Entonces, en 1894, obtienen Formosa, la isla de pescadores, e influyen en Corea. Japón le declara la guerra a Corea y lo conquistan. En 1904 a 1905 bloquean el puerto Arturo e invaden Manchuria. Manchuria es una parte de China, la parte más oriental de China se llamaba Manchuria y los japoneses conquistaron. O sea, imagínense Japón, una isla, queriendo vencer a todo el país de China. Si con decirle que Japón le declaró la guerra a Rusia, el imperio japonés, y Rusia terminó cediéndole un montón de territorio, que los japoneses eran otro rollo, el imperio japonés. Entonces aquí pasamos a Estados Unidos. Dígame, Said, ¿iba a decir algo? No, toqué por accidente, bro. Ok. Luego pasamos aquí a Estados Unidos. ¿Qué estaba pasando en esa época? En Estados Unidos estaban aplicando la doctrina Monroe, así se le llamaba la política exterior de Estados Unidos, donde decían América es para los americanos. Algo parecido a lo que dice Donald Trump ahora también. ¿Y qué es lo que lograron Estados Unidos? Compraron Alaska a Rusia en esa época y también se apoderaron de Hawái. Tenían una gran influencia económica en toda América, desde ahí, desde 1898. Luego de una guerra contra España, entregaron Guam, Filipinas, Puerto Rico y reconocen la independencia de Cuba. En esa guerra contra España, España tuvo que entregar la isla de Guam, que queda en Asia. Tuvo que entregar las Filipinas, que también queda en Asia. Puerto Rico se volvió protectorado de Estados Unidos y Cuba se volvió independiente en 1898. En 1903, Estados Unidos presiona tanto que termina controlando el canal de Panamá, que es importantísimo. Todos los barcos de comerciales pasan por ahí para no dar toda la vuelta por abajo del continente. Entonces Estados Unidos se vuelve más influyente en su imperio. Resultados del imperialismo, para ir terminando. Las potencias extendieron dominio económico y político sobre otras regiones. En esa época del siglo XIX todo el mundo quería ser el papá de los pollitos, todo el mundo quería controlar y había un deseo de ser el más poderoso. En las colonias se incrementó el comercio con las naciones extranjeras y se explotaron recursos naturales. Se tuvo cuidado en mejorar el bienestar de algunos pueblos coloniales. Introdujeron adelantos técnicos, transporte y comunicación. Todo lo que se había logrado con la revolución industrial, con los trenes, con el telégrafo, todo eso se llevó a las colonias y eso fue positivo. Dentro de las cosas negativas, esto fue positivo, llevar el transporte y las comunicaciones a Asia, África y a América también. Aumentó el conocimiento sobre geografía, la biología, la antropología y la etnografía. Ok. Acercamiento y conocimiento a los diversos credos religiosos. Hubo un intercambio cultural en todo el mundo gracias a este imperialismo. ¿Que es positivo? Pues sí, porque nos acercamos a otras culturas, entendemos de otros lugares del mundo. Guerras entre potencias por la posesión y explotación de las colonias, miseria y odio entre los pueblos explotados. Lo peor que generó el imperialismo fue nacionalismos extremistas, donde los países se volvieron más radicales y más violentos debido al imperialismo. Entonces aquí terminamos, jóvenes, esta pequeña clase con bastante información, pero ustedes no se preocupen porque al final yo les condenso todo en una guía y no tienen que estar anotando. Pero sí es necesario que analicen cómo todo se va relacionando
En todo el mundo ocurren muchas cosas y todas esas cosas se relacionan entre sí. Entonces la tarea es buscar el mapa en Google de los imperios coloniales del siglo XIX y dibujarlo y pintarlo. Entonces pasen buen día y nos vemos en la próxima clase. Adiós. Hasta luego. Nos vemos. Profe.